Finalizar nuestra tercera jornada de nuestro quinto Congreso Internacional de Medicina denominado Emergencia y Manejo Clínico del COVID-19, lo tenemos al especialista Oscar Freddy Canseco. Él es médico cirujano especialista de ginecología y obstetricia. Él nos traerá el tema de embarazo y COVID-19. Él es anfitrión de la casa. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer profundamente a la Universidad Cristiana de Bolivia por esta iniciativa de actualización constante que tenemos que tener como profesionales médicos. Agradecer también por la invitación a los estudiantes que han demostrado demasiado interés en esta temática tan vigente de la que escuchamos hablar todos los días absolutamente. Bueno, nos han invitado esta vez para hablar de lo que es nuestra especialidad, nuestra área, lo que está sucediendo actualmente con nuestras pacientes. Nos toca referirnos a lo que es esta pandemia y su relación con el embarazo. Tenemos que mencionar primero que el embarazo es un estado muy peculiar, un estado bastante interesante, que se va a caracterizar básicamente por una inmunosupresión parcial. Una inmunosupresión parcial que la vamos a desarrollar el motivo, el por qué, y cambios que se van a generar en todo el organismo y también, obviamente, en el aparato respiratorio, que es la base de esta infección viral, ¿cierto? Se ha dicho que el embarazo representa un estado de vulnerabilidad especial frente a esta enfermedad por el hecho no tanto de lo que se sabe de COVID-19, sino de lo que se sabe de otras enfermedades virales que atacan el tracto respiratorio. Específicamente hablemos de la enfermedad SARS, hablemos de la enfermedad MERS, que en su momento fueron bastante impactantes en la sociedad, médica sobre todo, y de la cual tenemos una serie importante de estudios, ¿cierto? Sin embargo, todavía somos muy pichones, todavía estamos aprendiendo de esta nueva enfermedad que básicamente nos está trayendo problemas por dos aspectos básicos. Primero, la tan alta tasa de diseminación que hemos tenido. Es una diseminación de una enfermedad que en la historia moderna jamás hemos visto. Podemos decir, aquellos que vayamos a sobrevivir, justamente eso. Pasamos el 2020 por una de las más grandes pandemias conocidas por la humanidad. Otro aspecto que lo hace muy especial es que no tenemos hasta la fecha un tratamiento, una terapia específica. Resulta que surgen estudios permanentemente que van cambiando los conceptos que de repente hasta ayer eran verdad, hoy son datos que están cuestionados y mañana posiblemente pueda cambiarse todavía la opinión médica y el criterio médico sobre lo que se debe o no se debe hacer. Creo que está de más recordar que a la enfermedad la vamos a llamar COVID-19 y al causante de esta enfermedad lo conocemos SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Esto ya creo que lo han tratado bastante en los días anteriores y nos vamos a referir a COVID-19 y embarazo, que es lo que nos toca justamente hablar en esta ocasión. De COVID-19 lo que sabemos es que es una infección que básicamente afecta el tracto respiratorio, que clínicamente nos va a provocar tos, nos va a provocar fiebre y las imágenes radiológicas que podemos obtener nos van a mostrar imágenes compatibles con proceso neumónico en distintos grados de severidad. Recordemos que el embarazo es un estado fisiológico primeramente, pero que implica cambios en el cuerpo de la mujer, cambios importantes a nivel de todos los aparatos y sistemas, cambios que van a afectar al aparato respiratorio, obviamente, y algo que es muy importante en esta ocasión, al aparato o al sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, esos cambios de repente nos plantean la posibilidad de que COVID-19 pueda actuar de una forma diferente o requiera
atención diferente respecto a una paciente o un paciente que no tiene gestación, ¿cierto? ¿Qué ocurre con el embarazo? En el embarazo vamos a establecer primero que hay un nuevo organismo en formación. Este organismo tiene, obviamente, tejido materno, pero también tiene componentes que pertenecen al lado paterno. Y resulta que en el embarazo el sistema inmunológico tiene que adaptarse a esta situación de afrontar un tejido ajeno en el organismo de la mujer. Entonces, el sistema inmunológico tiene que sufrir un proceso de adaptación a esta situación, muy peculiar, única. Pero al mismo tiempo, durante el embarazo, tiene que haber la capacidad de responder a diferentes agentes virales, bacterianos, que puedan llegar al organismo de la mujer, y la mujer tiene que salir victoriosa de esta lucha. Sabemos que el estado inmunológico cambia y vamos a ver qué es lo que ocurre. En el embarazo vamos a ver 3 fases bien definidas respecto a la respuesta inmunológica. En un primer lugar vamos a hablar de que existe un estado proinflamatorio al principio del embarazo. Este estado proinflamatorio es el que va a beneficiar la implantación y la placentación. Fundamental. A continuación, en el segundo trimestre, vamos a estar frente a un estado antiinflamatorio, que tiene como objetivo beneficiar el desarrollo, el crecimiento del feto. Y más adelante, en el tercer trimestre del embarazo, volvemos a encontrarnos con un estado proinflamatorio, porque el organismo de la mujer se está preparando para el trabajo de parto. Eso en relación al sistema inmunológico. Vámonos al aparato respiratorio. En el aparato respiratorio, los cambios hormonales, los cambios fisiológicos están determinando que haya modificaciones a nivel del tracto aéreo respiratorio o tracto superior, caracterizados básicamente por edema. Hay una mayor congestión del tracto respiratorio superior. Y a nivel pulmonar, ¿qué observamos? Más abajo vamos a observar que hay una restricción de la expansibilidad pulmonar determinado por el propio crecimiento del útero gestante. ¿Sí? Entonces, estas modificaciones van a hacer que el organismo de la mujer se vaya a comportar de manera diferente cuando está gestando y cuando no hay gestación. El problema que presentamos actualmente es que sabemos poco de esta enfermedad. Sabemos muy poco. Y a la vez hemos avanzado muy rápido también. Lo que sabemos de la enfermedad lo conocemos básicamente por otros procesos respiratorios de origen viral. SARS, MERS. Y en relación al embarazo, ¿qué nos han enseñado estos cuadros? Luego de los trabajos publicados con posterioridad a estas epidemias, es que tenemos de que puede ocurrir aborto, puede producirse parto prematuro, puede producirse restricción del crecimiento intrauterino. En estas enfermedades también aprendimos de que no hay transmisión vertical. No se transmiten de la madre al feto. Quiere decir que el niño, al momento del nacimiento, está libre de proceso infeccioso. Del conocimiento que se tiene de estas enfermedades es que hemos hecho un paralelo para saber lo que ocurre en COVID-19. Del conocimiento que tenemos de estas enfermedades es que hemos hecho el manejo terapéutico inicial de este cuadro, cuando estábamos conociendo esta infección. ¿Sí? Aprendimos también que las mujeres se encuentran en una población de mayor riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar grave por procesos virales. Aprendimos que hay una comorbilidad propia de los procesos gestacionales o inducidos por la gestación. Sin embargo, hay que aclarar que a la fecha, en estos 6 meses de desarrollo de la enfermedad, no tenemos aún suficientes pruebas para afirmar que la embarazada tenga mayor riesgo de infección, como COVID-19 hablemos. Ni tampoco sabemos si la enfermedad, una vez instalada, evoluciona con una mayor gravedad que una paciente no gestante. Entonces,
Tenemos información aprendida de cuadros anteriores de origen respiratorio, viral, muy parecidos quizá, con características también diferentes, pero a la fecha los datos todavía son novedosos, los estamos estudiando, los estamos aprendiendo, estamos desarrollando. COVID-19 se caracteriza, y básicamente lo que Italia nos enseña es de que hay una reacción inflamatoria generalizada, hay una tormenta de citoquinas, hay un proceso inflamatorio bastante agresivo, una respuesta exagerada del organismo, no solamente en la parte respiratoria, sino también a nivel del resto del organismo, pero cómo reacciona el organismo de la mujer es diferente, teniendo en cuenta las tres fases que hemos señalado. La primera fase proinflamatoria, la tercera fase proinflamatoria sobre todo, el primer y tercer trimestre del embarazo. Respecto a cómo se contagia COVID, lo han debido hablar, ha sido una charla larga la que han tenido respecto a estos mecanismos que nos interesan en la parte de la gestación en la mujer embarazada. Que la transmisión básicamente es de persona a persona, ¿sí? Es el contacto que hacemos. El contacto, el no mantener el distanciamiento de los famosos 2 metros, es lo que promueve la diseminación de la enfermedad. Ambientes donde hay acumulación de personas son los sitios donde hay mayor riesgo de contagio. Y las mujeres no están exentas de esto. La mujer es trabajadora, debe velar por la casa, que no falte nada en la casa. Tiene que velar por llevar la alimentación a su casa o conseguir la alimentación preparada para la casa. Y se expone al contacto transversal, persona a persona. ¿Sí? La mujer embarazada, sabemos que tiene que ir a un control médico periódico, regular, rutinario, cuando no está complicado. Peor aún cuando el embarazo se complica, no con patología respiratoria, con la patología propia del embarazo. Cuando hay esos malestares del embarazo al inicio, cuando hay esos dolores más adelante, esos malestares, debe ir a la consulta. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con un ambiente donde debe hacer contacto directo con personal de salud. Personal de salud que puede estar guardando las medidas de protección básica, como que puede que no esté guardando. ¿Sí? Después tenemos el tema del contacto con las superficies contaminadas, que personalmente considero que es un mecanismo de contagio de bajo riesgo, pese a que se ha descrito la supervivencia del virus por tiempos prolongados, la carga viral necesaria para provocar enfermedad ha de ser bastante reducida. Un mecanismo bastante interesante que se propone en algún estudio es la transmisión a través de heces contaminadas. No está confirmado, pero aquí nos interesa, ojo, nos dicen existe la posibilidad de que COVID-19 se pueda transmitir a través de heces. Importante para el obstetra, en el momento del parto, sobre todo, este mecanismo debe ser considerado. Viajar en la proximidad con infectado. En unos 10 días se suspende la cuarentena y esta enfermedad explota nuevamente. Porque por el uso del transporte público. Es quizá una de las fuentes de contagio que vamos a tener más peligrosas en 10 días más si se decide por la suspensión de la cuarentena. Pero aquí vamos a lo que es del tema. Transmisión vertical no se ha demostrado con COVID-19. No se pudo demostrar, lo decíamos hace rato, con SARS-CoV, no se ha podido demostrar con MERS, tampoco se ha llegado a demostrar hasta ahora con COVID-19 la posibilidad de transmisión vertical. No hay presencia de virus en los fluidos genitales, no hay presencia demostrable de virus en líquido amniótico y tampoco, y lo aclaraba muy bien el doctor Cabrera en su exposición, tampoco se ha demostrado la presencia del virus en la leche materna. De los medios de transmisión vamos al diagnóstico de COVID durante el embarazo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Fiebre, fatiga, cansancio, dolor muscular, tos, dificultad respiratoria. La clínica que corresponde a la propia enfermedad.
Algunas pacientes van a presentar congestión nasal, algunas pacientes van a presentar trastornos de orinofagia, algunas debutan con diarrea. Interesante los estudios que salen actualmente de que la principal manifestación clínica haya sido diarrea. Respecto al famoso tema de la anosmia, la disglusia que reportan con un signo muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad, pues recordemos que con la embarazada tenemos ya ese problema, ¿no es cierto? Dentro de las modificaciones gravídicas, la embarazada suele presentar estos malestares. Entonces, si alguna gestante nos dice, alguna gestante inicial sobre todo nos dice, estoy teniendo dificultades con los sabores, pues también tenemos que entender que no necesariamente tiene que ser COVID, ¿no es cierto? En cuanto a la analítica, hablamos de que la serie blanca puede estar normal o puede estar disminuida en las etapas tempranas de la enfermedad, y vamos a observar que en los estadios avanzados más bien hay un incremento de los glóbulos blancos, proteína C reactiva elevada. Entonces, la clínica de una gestante y de una mujer no gestante es básicamente la misma, ¿no es cierto? Estamos hablando de que no hay gran diferencia en la presentación de la enfermedad. Y tampoco hay diferencia respecto a la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrarnos con grupos grandes, de alrededor del 80%, que o son asintomáticos y son portadores del virus, o tienen sintomatología leve. El 30% lo pasan sin absolutamente ningún malestar. El 55%, 50-55%, pueden tener algunos síntomas leves que pueden requerir o no medicación. A veces se automedican y la enfermedad ha evolucionado sin mayor problema. Tenemos el 10% que presenta cuadros graves que ya necesitan internación hospitalaria y que va a hacer un tratamiento específico para la enfermedad. Y se reserva un 5% que van a tener sí la necesidad de una internación en la terapia intensiva. El tema es que no se puede definir hasta la fecha qué es lo que promociona que unas personas hagan un cuadro severo y otras personas evolucionen favorablemente. Me imagino que los expositores anteriores han hecho referencia a este tema. Se habla mucho de la carga viral, importante, sí. Se habla mucho de la frecuente permanencia en sitios de alta exposición. Se habla de una respuesta inclusive genética que podrían tener las personas para responder de manera diferente frente a una misma carga viral. No es que haya más virus, sino que su organismo responde de forma diferente. Algunos responden muy bien y otros no. En las embarazadas ocurre exactamente lo mismo. La respuesta que hemos visto es completamente diferente entre unas y otras. Para el diagnóstico necesitamos algunos exámenes de laboratorio. ¿Sí? A la paciente que nosotros vamos a ver que presenta una evidencia clínica radiológica de COVID-19, pues le vamos a pedir laboratorios. Y con mayor razón, si ya presenta fiebre, con el antecedente de haber tenido contacto, fiebre o tos, si ha habido contacto con algún paciente que ya es positivo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el famoso laboratorio que todos tenemos y exigimos y queremos que nos salga el resultado? La famosa PCR-RT o RT-PCR, ¿cierto? La reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. ¿Cuál es el problema con este laboratorio? Que si bien nos está determinando la presencia del virus en la nasofaringe, el tiempo que tarda en salir el resultado es una dificultad bastante seria. ¿Sí? Como política a nivel de salud, actualmente hemos decidido que no podemos esperar que salga el resultado para iniciar tratamiento. Porque el resultado al principio salía en 2 días, luego fueron 3, después fueron 7, ahora son 14. Y tenemos que esperar que si con suerte conseguimos laboratorio que tenga los reactivos, que con suerte logren procesar la muestra. Entonces, de repente, estaríamos postergando un tratamiento si nosotros estamos esperando el resultado de la prueba del isopropamina. Entonces,
¿qué es lo que nos orienta mejor la radiografía? Puede ser una placa simple de tórax, pero es mucho mejor una tomografía. La tomografía nos va a mostrar imágenes bastante típicas de lo que es un cuadro sospechoso de COVID, ¿sí? Tiene una más alta sensibilidad en la fase temprana, en tiempos hablando. Yo necesito hacer diagnóstico radiológico, pido una tomografía. Nos preguntaban acerca de la irradiación sobre el producto. La tomografía tiene una irradiación mínima, no hay que fatigarse por este tema y siempre debemos valorar el tema riesgo-beneficio, ¿cierto? La radiación que actualmente a la que se expone a la paciente con este tipo de estudio no va a causar daño a nivel del desarrollo fetal, ¿sí? Esta es una imagen tomográfica, por ejemplo, de una paciente que antes de ayer en el hospital, ha llegado con trabajo de parto en periodo expulsivo. Con dilatación completa nos llega al hospital y con esta placa tomográfica que nos está mostrando el patrón típico. No tiene el hisopado, recién se ha hecho el hisopado, pero sí tiene los hallazgos radiológicos propios, ¿no es cierto? Las opacidades en vidrio esmeralhado, consolidaciones, reticulaciones, con preferencia en las regiones periféricas, ¿cierto? Esto es frecuente de encontrar, es bastante notoria, esta imagen es bastante notoria y ya nos permite establecer el diagnóstico clínico radiológico de COVID. Para el diagnóstico de confirmación estamos esperando los 14 días que nos solicita el laboratorio central. Tenemos el tema de la definición de casos, de esto también lo han conversado en las exposiciones anteriores. Hablamos de casos sospechosos, haciendo referencia a las pacientes que presentan tos, fiebre, dificultad respiratoria, con el antecedente epidemiológico, actualmente de un contacto cercano, antes en la primera fase era de un viajero, ¿no es cierto? Contacto con viajero. Actualmente con un caso cercano, un familiar, un vecino, una persona con la que hubiesen hecho contacto en las últimas 2 semanas, o directamente cuando debuta con una infección respiratoria grave que no tiene otra explicación, ¿cierto? Se ha descartado influenza, se ha descartado otro cuadro respiratorio y estamos como frente a un caso sospechoso. Actualmente, 8 de cada 10 pacientes que acuden al hospital los catalogamos como casos sospechosos, porque están llegando en este estadio. Hablamos del caso probable, el caso probable bastante interesante porque nos está hablando de que la PCR es no concluyente. Hemos esperado 2 semanas y nos sale el resultado no concluyente, que a veces nos dan. Por suerte son los menos. Y decimos el caso es positivo cuando tenemos la prueba recién. El paciente es un COVID positivo cuando tenemos el resultado de PCR-RT positivo. En ese caso, recién podemos recurrir a la inclusión de esta paciente dentro de la estadística y los reportes diarios. Bueno, a partir de acá lo que hace el obstetra. El resto lo sabe todo el médico que está en atención con relación a estos pacientes. ¿Qué nos toca hacer como obstetras? Los obstetras seguimos atendiendo pacientes y actualmente no sabemos si esa paciente que está entrando al consultorio es o no sospechosa de COVID. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que plantear en un escenario donde de repente nos toca pensar que toda paciente que acude al consultorio podría ser sospechosa. Hasta que entablemos el diálogo, hagamos una buena anamnesis, hagamos una buena historia, de repente estamos frente a una sospechosa. Entonces, es importante que existan ciertas normas en el manejo del control prenatal. El control prenatal se tiene que seguir haciendo, pero esta vez y durante el tiempo que dura esta pandemia, pues tiene que tomar ciertas características peculiares. Es interesante la consulta telefónica. Durante mucho tiempo nos opusimos a la famosa consulta por el WhatsApp. El médico no debe hacer consulta por el WhatsApp, pero sí puede hacer orientación por el WhatsApp, ¿no es cierto? Una orientación por vía telefónica que es importante, ¿sí? Las consultas programadas, la consulta externa que normalmente tenemos en los hospitales, por ahora está en un status quo, está suspendida. ¿Por qué? Porque significa gran aglomeración de gente. En las salas de espera de los hospitales públicos
Los pacientes que esperan por consulta externa son cientos y están todos aglomerados en un solo ambiente. Y sabemos que esta enfermedad se transmite básicamente en esos ambientes donde hay grandes agrupaciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer consulta de emergencia cuando sea necesario. Recomendar a la paciente ir sola. A veces a la consulta, al control prenatal se va el esposo, el hijo mayor, la suegra, sin motivo, no necesita. Menor exposición, ¿sí? Evitar el cúmulo en las salas de espera. Limitar el contacto físico. Es importante, siempre lo hemos señalado. El hecho de dar la mano a la paciente, pues nos hablaba de empatía, nos hablaba de buen trato, de calidad, calidez en la atención médica. De repente vamos modificando nuestra conducta actualmente. El contacto físico reducido. No es un distanciamiento social, nos decían, es un distanciamiento físico que tenemos que experimentar en este periodo, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer con las manos, solamente lo necesario. Es importante el lavado de las manos, lo han repetido siempre, antes y después de cada consulta, ¿no es cierto? El uso del barbijo es obligatorio para el profesional de salud. Es importante la orientación que tenemos que hacer respecto a la propia enfermedad en la paciente. Además de hablar del embarazo, además de hablar del desarrollo del bebé, además de hablar de los problemas que puede tener durante el embarazo, propios de la gestación, tenemos que hacer orientación, es importante hacer orientación de esta enfermedad, ¿sí? La paciente ya viene con la angustia, ya viene con la susceptibilidad de la enfermedad y es el momento oportuno, momento que estamos haciendo la consulta, de orientar a la paciente y ofrecerle la posibilidad de asesoría en caso necesario. Esto cuando la paciente es del control prenatal de rutina. Pero ¿qué hacemos cuando la paciente ya viene con sospecha o ya viene con el diagnóstico de COVID? Si ya tenemos una paciente sospechosa, de acuerdo a la definición que tenemos, o tenemos una paciente positiva ya con una prueba, con una imagen radiológica o con un laboratorio, entonces lo que corresponde es el aislamiento, ¿sí? Y por aislamiento no necesariamente estamos hablando de que la vamos a encerrar en una institución y ella va a permanecer ahí durante la evolución de la enfermedad. Estamos hablando de que el aislamiento implica también la posibilidad de que la paciente pueda quedar confinada dentro de una habitación en la propia casa, guardando todo un protocolo de medidas de seguridad que tiene que necesariamente el médico de orientar. Cuando se produce este caso en el hospital, hablar también de la necesidad de la conformación de un equipo multidisciplinario. El obstetra no es el que inicialmente va a hacer el manejo del COVID. El obstetra va a trabajar necesariamente con un internista, con un terapista. El obstetra debe trabajar inclusive con el nutricionista de lado, porque la nutrición, lo decía en las anteriores exposiciones, va desde la adecuada dosificación de vitaminas, ¿cierto? El trabajo conjunto con el equipo de neonatología es importante y siempre recomendación, tanto en las instituciones públicas como en la práctica privada, el uso del equipo de protección personal. Esta es la forma de disminuir la posibilidad de transmisión. Decíamos, el segundo punto, cuando hablamos de medios de transmisión, es a través del contacto con el personal de salud. Qué triste sería que sea el profesional médico el que está transmitiendo la enfermedad a una paciente, ¿no es cierto? Es importante que nosotros nos acostumbremos a usar los equipos de protección para protegernos, pero también para proteger la salud de nuestra paciente. Es importante que en el momento del control prenatal o en el momento de la consulta que vayamos a hacer de paciente sospechosa positiva, vayamos a estadificar la etapa de la enfermedad en la que se encuentra. Sobre esto también me imagino que ya lo han conversado. Las 3 etapas de la enfermedad: la etapa 1, la etapa viral; la fase 2, la inflamatoria; y la etapa 2, repulmonar, con una respuesta exagerada. Entonces, en la etapa 1 vamos a hablar de formas sintomáticas leves, vamos a hablar de formas leves con factores de riesgo añadidos. En la etapa 2 hablamos de la fase pulmonar. Y en la etapa 3, donde existe la respuesta inflamatoria sistémica exagerada, ¿cierto?
Entonces, es importante que de acuerdo a esto nosotros vayamos a tomar el manejo que orienta el protocolo para la propia enfermedad, ¿sí? En el primer caso corresponderá el aislamiento institucional hospitalario. En la etapa 2 corresponde la internación en un hospital COVID, un hospital que tenga el ambiente para los ambientes necesarios para la atención de estos pacientes. Y en la etapa 3, tristemente, ya sabemos, corresponde a la internación en una terapia intensiva. ¿Qué hacer con la paciente? ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento con la paciente? Más que todo desde el punto de vista obstétrico. Sabemos que el clínico va a hacernos el tratamiento, nos va a indicar el tratamiento que corresponde, nos va a hacer el apoyo del tratamiento que toca de acuerdo al estadio de la enfermedad, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el obstetra? De acuerdo a la edad gestacional. Repetimos, no se ha demostrado transmisión vertical, ¿sí? Lo que sabemos que provoca aborto, que provoca retraso del crecimiento uterino, que provoca parto prematuro, es lo que nos ha pasado el conocimiento de SARS y de MERS, ¿sí? Y algo importante, el hecho de tener COVID-19 no implica la suspensión de la gestación, ¿sí? Salvo que el estado materno realmente esté tan deteriorado a nivel pulmonar, que justifique una conducta extrema. ¿Qué pasa cuando la mujer está con una gestación atérmica? Pues simplemente comportarnos como obstetras. ¿Qué quiere decir? Comportarnos como obstetras. Que el procedimiento obstétrico, la conducta que vayamos a tomar, no está en directa relación al cuadro respiratorio, sino más bien a la patología obstétrica. Si la paciente tiene las condiciones para evolucionar a un parto normal, debe ir a parto normal. La paciente no está con las condiciones de parto normal porque hay problemas obstétricos que motivan la decisión de cesárea, vamos a cesárea, ¿sí? Entonces, aquí lo que domina es el tema obstétrico, ¿sí? Solamente en caso de compromiso materno severo es que se decide la interrupción lo más rápido de la gestación, ¿sí? Y estamos hablando que ese grupo es apenas el 5% del total de enfermos COVID, ¿cierto? Bien. Entonces viene el tema parto cesáreo. Vamos por parto. Si vamos a optar por parto porque las condiciones obstétricas están dadas para parto normal, bienvenido. ¿Qué nos corresponde? Estar en el ambiente adecuado y con las condiciones adecuadas. Se debe disponer de una sala de partos específicamente para atención de pacientes COVID. Se debe asegurar que el personal que va a ingresar a esta área de parto, que deben ser los menos, lo necesario exclusivamente, esté dotado de un adecuado equipo de protección personal, ¿sí? Las medidas de bioseguridad tienen que ser exageradas porque estamos hablando de dos vías de exposición a las que tenemos el riesgo en el momento del parto. La vía transmisión persona a persona y la posibilidad, que se ha planteado anteriormente, de la transmisión a través de heces, en el momento del parto. De repente, recurrir a la práctica de acortar la fase de expulsión del parto con el uso de forceps, con el uso de vacuum, si está disponible, si estamos con personal capacitado, para acortar esta segunda fase, reducir la duración del periodo expulsivo, para evitar la fatiga materna. Este pequeño aparatito bastante interesante en la mesa de parto, de repente nos está disminuyendo la posibilidad de contagio del personal. El personal tiene que estar bien protegido, pero si podemos protegerlo con dispositivos tan simples, tan sencillos como este, bastante interesante. No creo que suponga un gasto grande para la institución, pero sí todo lo que disminuye el riesgo de contagio del personal de salud es muy importante. ¿Cuándo hacemos cesárea? Hacemos cesárea cuando la indicación obstétrica está. Tenemos sufrimiento fetal, hagamos cesárea. Tenemos desprendimiento prematuro de placenta, tenemos placenta previa, tenemos cesárea previa, tenemos presentación pelviana. Las indicaciones, la gran larga lista de indicaciones que tenemos para práctica de cesárea, aquí están vigentes, ¿cierto? Se hace cesárea. Pero si la paciente ya presenta dificultad respiratoria, estamos hablando de una fase 2A, 2B, vale la pena parto cesárea
de repente vamos a optar por la forma más rápida de cortar la gestación, ¿cierto? Una recomendación interesante también, que tiene todavía muchos conceptos divergentes, es el tema de la ligadura del cordón, el clampeo del cordón. Sabemos que el clampeo tardío del cordón pues tiene beneficios tanto para la madre como para el feto, pero en esta fase de la enfermedad, con lo poco que sabemos de la misma, pero sabiendo que es una enfermedad que es altamente contagiosa, vale la pena evitar esos 2-3 minutos de exposición directa que tenemos madre-niño. Hagamos el clampeo inmediato, no vale la pena hacer la ligadura tardía, para evitar el riesgo de transmisión del virus hacia el recién nacido. Eso en el parto a término, en la gestación a término. ¿Qué hacemos cuando estamos hablando de una gestación pretérmino? Pues depende mucho del estado clínico, de la fase, de la forma clínica, como la paciente llega a la consulta. Depende mucho también del bienestar fetal. Es importante hacer monitoreo fetal, porque se ha visto, sí, nos enseñó SARS, nos enseñaron MERS, que también hay la posibilidad de sufrimiento fetal. Ya hay algún estudio por ahí que nos habla de que hay alguna casuística reportada de sufrimiento fetal en pacientes con estadio 2 de COVID-19. Entonces, vale la pena hacer un monitoreo. El tema de maduración pulmonar, pues hasta hace unas semanas nos decían corticoides no. Evitemos la necesidad del uso del corticoide porque sabemos que va a hacer que la enfermedad viral se pueda adquirir con mayor intensidad. Pues hoy nos demuestran lo contrario, el uso del corticoide es más bien beneficioso, por lo menos en los casos graves, con el uso de la dexametasona. Pero básicamente en la gestación usamos o betametasona o dexametasona. Entonces, el uso prudente, ¿sí? No abusemos del corticoide. Si hay que hacer maduración pulmonar, hagamos, pensando no que la gestación debe acabar a término, pensando sobre todo que esta gestación no debe complicarse, deben pasar los 14, los 21 días de la enfermedad y de repente postergar el parto para cuando la enfermedad ya esté en etapa de resolución. No recomendamos el uso de tocolíticos en el tema de la amenaza de parto prematuro, ¿sí? Y en gestaciones muy todavía precoces, cuando estamos hablando de gestaciones de menos de 26 semanas, es importante dar prioridad al estado de la madre. Si la madre evoluciona dentro de ese 80% grande de la población, pues facilitar que el embarazo vaya a continuar por el mejor camino. Pero si la madre está en una fase 3, en un estadio 3, estamos en ese 5% de población que requiere una unidad de terapia intensiva, hay que poner en la balanza la necesidad de mantener la gestación o suspender. Respecto al puerperio, sabemos de que la posibilidad de transmisión del virus de la madre al recién nacido es muy alta. Entonces, se recomienda la separación prudente. Dice la literatura que sería una distancia aconsejable de 2 metros entre la madre y el recién nacido para evitar esta transmisión. Pero, ¿dónde tenemos esos 2 metros disponibles? Si no es en la práctica privada, en las clínicas, en los hospitales, donde en un ambiente comparten 3-4 camas, difícil, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica nos está enseñando de que es recomendable separar al recién nacido de la madre y promover la lactancia, ¿sí? Es hablar con las medidas de bioseguridad correspondientes a través de la extracción, ¿sí? Después, el puerperio no reporta mayores complicaciones, es la evolución típica del puerperio y la recomendación siempre de planificación familiar postparto. Ya terminando, en los últimos 10 minutos que tenemos de charla, hablemos de lo que sí se sabe. Había comenzado diciendo lo poco que sabemos de la enfermedad, lo aprendimos de SARS, lo aprendimos de MERS. Pero en estos 6 meses aprendimos muchas cosas también. Falta mucho por aprender, falta mucho por conocer, pero ya tenemos algunas evidencias actuales que ahora son tomadas como verdades por el momento. Quizá el día de mañana estudios posteriores nos vayan a quitar alguna de estas, pero ¿qué sabemos? La transmisión vertical no se da. No hay recién nacido que nazca infectado.
Hay alguna publicación extraordinaria que nos ha mostrado de que al día siguiente, a los 2 días, el recién nacido hubiese presentado una reacción positiva. Existe. Pero encontrar virus en placenta, en los fluidos genitales, no demostrable hasta la fecha, ¿sí? La transmisión, lo más probable es que ocurra en esos minutos del posparto, donde hay contacto entre la madre y el niño. En esos minutos donde recomendamos al pediatra que evite ese contacto. Posiblemente esos sean los casos que han salido positivos a la fecha, pero virus en un bebé recién nacido no se han demostrado. Otra evidencia actual es de que la evolución de la enfermedad, tanto en la gestante como en la no gestante, tienden a ser similares, ¿sí? Hablamos de que la mujer no gestante y la gestante tienen el mismo riesgo de contraer la enfermedad. La mujer no gestante y la gestante tienen los mismos riesgos de contraer las formas severas o desarrollar la enfermedad de forma leve. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Mantener mayores precauciones. ¿Se puede hacer manejo ambulatorio? Pues sí, se puede hacer el manejo ambulatorio, pero siempre recomendando que haya una adecuada orientación. El manejo ambulatorio de la paciente positiva implica que ella pueda estar en un ambiente sola, en un ambiente aislada, en un ambiente donde se puedan reunir las condiciones para evitar la diseminación de la enfermedad al entorno familiar y además el seguimiento obligatorio que se tiene que hacer, ya sea por vía telefónica o a través de las visitas que hace el primer nivel a los domicilios de estos pacientes. La presencia de formas severas, lo habíamos dicho, en formas severas, pues de repente nos va a obligar a la interrupción del embarazo antes de que llegue a término, en algunos casos, o acelerar la finalización del embarazo a través de una cesárea, si estamos hablando de una gestación a término, ¿sí? No hemos encontrado casos, reportes, estudios que nos hablen de aborto, no hemos encontrado casos de parto prematuro, menos aún hemos tenido el tiempo suficiente para reportes de malformaciones congénitas como consecuencia de la enfermedad, ¿sí? Otras evidencias, no hay una asociación directa entre el estado de prematuridad, si bien se han descrito algunos casos de partos prematuros, estos han sido sobre todo consecuencia del estrés en el que se encuentra la mujer que se sabe sospechosa o que es positiva de COVID. El corticoide se puede utilizar siempre dentro del marco racional que los obstetras hemos hecho, aquellos pacientes donde justifica el uso del corticoide para la maduración pulmonar, ¿sí? Si una paciente tiene una prueba, un resultado positivo de COVID, eso no quiere decir que tengamos que interrumpir la gestación. Si ella evoluciona con la enfermedad y tenemos la posibilidad de que pase por la enfermedad, que transcurran esos 14, esos 21 días de la enfermedad propiamente y la gestación pueda continuar adelante, mucho mejor. La conducta obstétrica depende de la situación de la paciente. Vamos a parto, vamos a cesárea según las indicaciones que tenemos de parto o cesárea. La monitorización fetal es importante. El monitoreo nos va a informar sobre el bienestar fetal para determinar la salud del bebé. Algunos colegas platican bastante del tema de la analgesia durante el trabajo de parto, ¿sí? No está contraindicada, y es más, siempre vamos a preferir en caso de cesárea la anestesia peridural, muy excepcionalmente vamos a recurrir a la anestesia general. Sí, el óxido nitroso está contraindicado, ¿cierto? El parto instrumental se puede hacer. No es una práctica para que la mayor parte de los obstetras la vayan a realizar. Tiene que ser la gente que está capacitada, el manejo de un forceps, el manejo de un vacuum, para cortar el periodo expulsivo. Actualmente es de dominio de muy pocos colegas adiestrados en esta técnica, porque son más bien técnicas que han pasado a la historia y que de repente actualmente pues puedan justificar su uso por personal capacitado para cortar este segundo periodo, ¿sí? Transmisión vertical no hay, transmisión transversal sí. Si la madre va a permanecer con el niño, lo más probable es que el niño se infecte. Lo más probable, lo más seguro es que el niño se vaya a infectar, ¿cierto?
evitar el contacto piel a piel. Nos decían, se puede dar lactancia siempre y cuando la madre esté con el barbijo, se haga el aseo permanente, las manos antes, durante. Es algo bastante complicado si es que no se trata de una persona que sea muy meticulosa en la atención de su bebé, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que rescatar como conclusiones? Que el manejo de la mujer que tiene la enfermedad COVID-19, pues tiene que tomar en cuenta que estamos hablando de la salud tanto materna como fetal. Y es importante que en nuestros hospitales tengamos los ambientes adecuados, tengamos el equipamiento adecuado y sobre todo tengamos el personal capacitado para la atención de estos pacientes, ¿sí? Es importante que nosotros vayamos a tomar conciencia de que vamos a atender pacientes. En la práctica privada, en la práctica hospitalaria, vamos a atender este tipo de pacientes y tenemos que estar capacitados para darles las mejores alternativas de solución. Es importante también saber que el personal que atiende a estos pacientes es un personal de riesgo. Las áreas de parto, las áreas de quirófano son declaradas zonas de alto riesgo por alta exposición a estos pacientes, por la presencia de estos pacientes, y nuestro personal de salud fácilmente puede contagiarse si no toma en cuenta las medidas de precaución que están recomendadas en toda instancia, ¿sí? Y reconocer, lo más importante, reconocer que es una enfermedad de la que estamos aprendiendo. Es una enfermedad que tiene 6 meses con nosotros apenas estamos llegando a los 6 meses. Se sabe bastante, hemos avanzado bastante, pero al mismo tiempo nos falta mucho por aprender de esta enfermedad y con seguridad que serán los años quienes nos dirán si hicimos bien o hicimos mal en el manejo de esta pandemia. Pues eso es lo que podría ahora decirles, eso es lo que podríamos conversar ahora y estoy ahora con toda la predisposición a las preguntas, a las dudas que pudiesen haber surgido. Gracias, doctor Óscar Canseco. Hay una consulta y nos dicen lo siguiente. ¿Qué pasa con una mujer embarazada si tiene COVID? ¿Qué tipo de tratamiento se le haría? El tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento va a ser exactamente el que hacemos en una paciente no embarazada. Del grupo de pacientes que requieren usar antibióticos que están utilizados de acuerdo al protocolo, vemos que la mayor parte de los antibióticos no tienen ninguna contraindicación en el embarazo. Aprendimos de la hidroxicloroquina, a la cual un día le decimos bravo y a la cual el otro día la condenamos y al día siguiente la volvemos a desenterrar. Pues hidroxicloroquina sí se puede utilizar en el embarazo. No tiene ningún efecto. Se ha utilizado durante mucho tiempo en pacientes con paludismo y gestantes y no ha habido ninguna respuesta. El tratamiento con la ivermectina que se está realizando, a la que también un día la ponemos en el cielo y el otro día la ponemos bajo tierra, pues tampoco muestra contraindicaciones. No hay estudios que contraindiquen el uso de la ivermectina. Entonces, el uso de antiinflamatorios, en un principio se negó el uso de los antiinflamatorios, ahora se promueve el uso de los antiinflamatorios. Si corresponde el uso racional de antiinflamatorios, el uso de esteroides, de corticoides, que actualmente se están promocionando, se pueden hacer. Entonces, básicamente, el tratamiento que debamos hacer medicamentoso de la mujer gestante es similar al del paciente que no tiene gestación. No tenemos ningún criterio específico exclusivo. Lo que va a variar es que a la gestante nosotros la vamos a cuidar un poco más, la vamos a tener más cerca, le vamos a hacer un seguimiento más oportuno y la conducta final va a depender de cómo evolucione el embarazo, si tiene o no tiene algún problema de comorbilidad o si evoluciona con las formas severas. Una mujer embarazada que contrae el COVID-19, ¿qué riesgo le puede causar al bebé, al gestante? Pues tenemos que decir que lo poco que supimos era de SARS y de MERS. Repetimos, SARS y MERS nos demostraron riesgo de aborto, nos demostraron parto prematuro, nos demostraron retraso del crecimiento intrauterino. COVID-19 no nos ha mostrado nada de aquello hasta la fecha, más allá de un reporte de sufrimiento fetal que reportaron allá en los primeros estudios que hicieron en China. Entonces, para el bebé no hay mayor riesgo que
la patología obstétrica propiamente. Entonces, no hablamos de malformaciones fetales, no hablamos de aborto, no hablamos de otros riesgos que no se vean dentro de la patología obstétrica común. Sí sería interesante esperar que los primeros niños vayan a nacer de aquellas madres que adquirieron la enfermedad en las primeras fases del embarazo. Estamos hablando de mujeres que se hubiesen contagiado en el primer trimestre del embarazo, pero esas mujeres todavía no han llegado a término. Es una enfermedad muy joven con nosotros recién, entonces todavía no podemos aseverar de que lo que estamos diciendo sea al 100% respecto a la salud fetal. Pero los niños que han nacido ya de gestantes con COVID, que hayan pasado COVID o en pleno proceso COVID, no han demostrado ninguna alteración. Son niños saludables, niños que han evolucionado completamente normales. Nos escribe lo siguiente, doctor. Para esas mujeres que se encuentran ahorita en estado de embarazo y están sufriendo la cuarentena también como toda la población en general nacional, ¿cuáles serían las recomendaciones para estas personas, para estas mujeres? Es clave, es fundamental, es importante el distanciamiento físico. Es importante. Es importante entender que nos vamos a contagiar de persona a persona. Nos vamos a contagiar por el contacto cercano de una paciente o de un paciente que sea sintomático o una persona asintomática portadora del virus. El distanciamiento físico, el recomendar a la mujer gestante permanecer en su domicilio la mayor cantidad de tiempo posible, evitar la salida innecesaria, evitar la exposición innecesaria. Decíamos respecto a la consulta médica, la mujer embarazada tiene que hacer el control, decíamos, regular, continuo, periódico, que indica la norma. Pero si lo podemos hacer inicialmente por vía telefónica, con el obstetra, con el médico, si podemos recurrir solamente en caso de necesidad al hospital, ¿sí? Y hacer un seguimiento continuo del embarazo de esta forma, pues disminuimos el riesgo de infección. Una vez que tengamos la triste noticia de que un familiar nuestro, gestando, un familiar de la gestante, haya salido positivo, esté desarrollando la enfermedad, el aislamiento de ese familiar dentro de la casa, las normas básicas de higiene, lavado de manos, el uso del alcohol 70, el adecuado manejo de la ropa, de los utensilios dentro de la casa, son fundamentales también. Y como les decía, es importante que tengamos un obstetra de confianza con el cual podemos hacer la interconsulta inicial para recibir orientación. No hablemos de una consulta completa, pero sí orientación acerca de algunos problemas del embarazo por vía telefónica, pues bienvenido también. Doctor Óscar Canseco, gracias por este pequeño espacio que nos ha brindado en esta conferencia de nuestro 5º Congreso Internacional de Medicina. Sus alumnos, doctor, están también participando y están pidiendo que nuestro doctor, nuestro ginecólogo, el doctor Óscar Canseco, por favor, nos mande saludos. Están sus estudiantes y muchos antes en este momento pidiendo sus saludos, doctor. Bueno, antes que nada, agradecer nuevamente a la Universidad Cristiana de Bolivia por esta iniciativa. De verdad, es un placer, un placer. Resulta que, les digo siempre a mis alumnos, la mejor forma de aprender es enseñar. Y cuando toca enseñar, pues uno tiene que leer más, prepararse, actualizarse más. Entonces, ha sido un motivo para una inyección de COVID en nuestra formación y vale la pena. Muy agradecido con ustedes como universidad, muy agradecido con la doctora Mariela Gil por la invitación y a todo mi 9º semestre y mi 10º semestre que ya están contentos porque ya vencieron la materia, la mayoría. Pues un gran abrazo para todos ellos y recomendarles siempre, queridos estudiantes y amigos, que tenemos que cuidarnos, que la responsabilidad para salir adelante en esta enfermedad es de cada uno de nosotros. Aconsejemos a nuestros amigos, a nuestro entorno, de que necesitamos mantener distanciamiento físico. Esto no se acaba en una semana, 2 semanas. Esto se va a acabar posiblemente, estiman los epidemiólogos, a fin de año. Entonces, tratemos, queridos estudiantes, de cuidarnos,
mantener nuestro estado de salud, porque no sabemos si pertenecemos a ese 80% que sale victorioso sin mayor problema, o de repente pertenecemos a ese 5% que tristemente va a requerir ser intubado en una terapia. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero, también por la guía, y un placer siempre estar con ustedes. A usted, querido doctor, será hasta en otra oportunidad. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Bien, esto ha sido nuestro 5º Congreso Internacional de Medicina en su 3er día. Mañana vamos a tener también invitados de otros países, de Brasil, de Argentina, de Colombia y por supuesto también aquí de Bolivia. Esto fue la Universidad Cristiana de Bolivia en su 5º Congreso Internacional de Medicina, Emergencia y Manejo Clínico del COVID-19. Con nosotros será hasta el día de mañana. Dios lo bendiga.